Hoy te presento 3 creepypastas, esperando las disfrutes. Comencemos. La misteriosa isla, Redención. En un pequeño pueblo en lo más profundo del bosque llamado Pueblo del Crepúsculo. Este lugar, aislado del mundo exterior por densos árboles y una neblina permanente, estaba envuelto en un aura de misterio y oscuridad. Durante el día, el pueblo tenía una apariencia normal, pero cuando caía la noche, las sombras cobraban vida y se escuchaban susurros provenientes de las profundidades del bosque. La leyenda del pueblo del crepúsculo se transmitía de generación en generación. Se decía que un antiguo espíritu malévolo habitaba en la parte más antigua del bosque, cerca de un antiguo cementerio abandonado. Nadie sabía con certeza la historia detrás de este espíritu, pero las historias contaban que cualquier persona que se aventurara en la oscuridad de la noche nunca regresaría. Una tarde de otoño, un joven llamado Gabriel llegó al pueblo del crepúsculo en busca de respuestas sobre su pasado. Había perdido a sus padres cuando era un bebé y había sido criado en un orfanato lejos del pueblo. Sin embargo, últimamente, había experimentado extrañas visiones y sueños que lo llevaban de regreso al pueblo del crepúsculo. Decidido a descubrir la verdad sobre su origen, Gabriel se hospedó en una pequeña posada en el corazón del pueblo. El posadero, un anciano de aspecto sabio llamado Samuel, notó la inquietud en los ojos del joven y le advirtió sobre los peligros que acechaban en el bosque durante la noche. Pero Gabriel no podía ignorar las visiones que lo guiaban hacia el cementerio abandonado. Cuando la última luz del día se desvaneció, tomó una linterna y se aventuró en la oscuridad. Cada paso lo llevaba más profundo en el bosque, y la neblina parecía envolverlo como dedos fríos. El cementerio estaba cubierto de maleza y lápidas rotas, y un silencio ominoso colgaba en el aire. Gabriel escuchó el débil sonido de un susurro y se detuvo en seco. Tras un momento de tensa espera, la voz se hizo más clara y resonante. ¿Quién eres tú, y por qué te atreves a entrar en mi territorio?, preguntó el espíritu. Gabriel titubeó, pero finalmente reveló su búsqueda de respuestas sobre su pasado y la conexión con el pueblo. El espíritu permaneció en silencio durante unos segundos y luego habló con una voz triste y melancólica. Yo también fui un habitante de este pueblo, hace mucho tiempo. Pero cometí errores terribles en vida, y mi alma quedó atrapada en este lugar oscuro como castigo. Desde entonces, busco redimirme ayudando a las almas perdidas a encontrar la paz. Gabriel sintió empatía por el espíritu y preguntó si podía ayudar a liberarlo. El espíritu le dijo que había una antigua reliquia en lo profundo del bosque, custodiada por criaturas de pesadilla. Si lograba recuperarla y devolvérsela, podría liberar su alma y descubrir su verdadera identidad. Determinado a enfrentar cualquier obstáculo, Gabriel partió hacia la cueva donde se guardaba la reliquia. El camino estaba lleno de trampas y seres siniestros, pero el joven no se dio por vencido. Después de una ardua lucha, finalmente encontró la reliquia, una antigua gema resplandeciente. Al regresar al cementerio, Gabriel colocó la gema en una antigua tumba, y una luz brillante iluminó el lugar. El espíritu apareció una vez más, esta vez con una expresión agradecida. Gracias, joven viajero. Has liberado mi alma y me has permitido encontrar la paz después de tanto tiempo. Con la liberación del espíritu, el pueblo del crepúsculo quedó libre de su maldición. Los días se volvieron más brillantes y la neblina se disipó. Los aldeanos notaron el cambio y expresaron su gratitud a Gabriel por su valentía y compasión. Gabriel finalmente encontró las respuestas que buscaba sobre su pasado. Resultó que era el hijo de una poderosa familia de hechiceros que, por desgracia, fue corrompida por el poder oscuro. Sus padres intentaron usarlo en un antiguo ritual para obtener inmortalidad, pero su intento falló, lo que lo llevó a ser dejado en el orfanato. Con el tiempo, Gabriel se convirtió en un protector del pueblo del crepúsculo, manteniendo viva la memoria del espíritu benevolente y ayudando a aquellos que se perdieron en la oscuridad del bosque. La leyenda del pueblo del crepúsculo continuó transmitiéndose de generación en generación, pero esta vez, el espíritu malévolo fue reemplazado por el relato del joven que enfrentó sus miedos y desafíos para encontrar su verdadera identidad y liberar un alma atormentada. Y así, el pueblo del crepúsculo se convirtió en un lugar de esperanza y redención, donde la oscuridad ya no era temida, sino entendida como una parte esencial del equilibrio del mundo.
Y aunque la historia del espíritu malévolo se desvaneció en el olvido, la valiente hazaña de Gabriel perduró en el corazón de cada habitante, recordándoles que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz capaz de guiar el camino. Si el vídeo es de tu agrado, considera suscribirte, compartir, y darle pulgar arriba, para así seguir con la búsqueda del terror. Las alcantarillas. En un pequeño pueblo llamado Oaxville, rodeado de densos bosques y paisajes idílicos. Pero bajo la apacible superficie de Oaxville se escondía un oscuro secreto, una compleja red de alcantarillas subterráneas, cuyos pasajes se extendían por kilómetros bajo la tierra. Los aldeanos sabían poco sobre estas alcantarillas, ya que estaban prohibidas y se les advertía que nunca se aventuraran allí. La leyenda local hablaba de extraños sucesos que ocurrían en las alcantarillas, historias que pasaban de generación en generación. Se decía que, hace muchos años, un grupo de jóvenes intrépidos se adentró en las profundidades subterráneas en busca de emociones y aventuras. Sin embargo, nunca regresaron y solo se encontraron algunos de sus objetos personales cerca de la entrada. Desde entonces, los aldeanos evitaron esas oscuras entrañas, creyendo que algo malévolo y sobrenatural habitaba en ellas. Entre los rumores más persistentes, se contaba la leyenda de el guardián de las alcantarillas, una entidad aterradora que vigilaba celosamente su territorio subterráneo. Se decía que esta criatura era el resultado de un antiguo experimento fallido en el laboratorio secreto que alguna vez existió bajo Oaxville. El guardián era descrito como una masa amorfa de extremidades retorcidas, ojos brillantes y un inquietante aullido que atormentaba a todos los que se aventuraban cerca de su morada subterránea. A pesar de todas las advertencias y cuentos macabros, había un joven llamado Daniel que no podía resistir la atracción de lo desconocido y lo prohibido. Era un espíritu curioso y temerario que había crecido escuchando las historias de las alcantarillas. Para él, el misterio de lo que había debajo de la tierra era demasiado tentador para ignorarlo. Una noche, mientras la luna se escondía tras densas nubes, Daniel decidió que era el momento de enfrentar sus miedos y descubrir qué secretos ocultaban las alcantarillas de Oaxville. Se preparó con una linterna, algunos víveres y una mochila llena de coraje. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a la entrada de las alcantarillas, que estaba cubierta por una enorme compuerta de hierro. Con manos temblorosas, Daniel abrió la compuerta y se adentró en la oscuridad. A medida que descendía por la empinada escalera de metal, el silencio era ensordecedor. El eco de sus pasos resonaba en los pasajes subterráneos mientras avanzaba con cautela. Pronto, se encontró rodeado por un laberinto de túneles y conductos que se extendían en todas direcciones. La atmósfera era opresiva, y el aire se volvía cada vez más denso con cada paso que daba. Daniel podía sentir que no estaba solo allí abajo, algo más lo observaba desde las sombras. Pero su determinación era más fuerte que el miedo, y continuó su exploración. Durante horas, Daniel recorrió los pasajes, encontrando señales de que otras personas habían estado allí antes. Grafitis, marcas y objetos abandonados salpicaban las paredes de ladrillo húmedo. Encontró pasajes bloqueados, caídas de agua y extraños sonidos que parecían susurros distantes. Finalmente, Daniel llegó a una amplia caverna subterránea que parecía ser el corazón de las alcantarillas. En el centro, había un extraño altar de piedra tallado con símbolos que no pudo comprender. Intrigado, se acercó para examinarlo más de cerca. Pero antes de que pudiera hacerlo, escuchó un siseo cercano y sintió un escalofrío recorrer su espalda. Volteó y, para su horror, vio a una figura alta y retorcida parada a pocos metros de distancia. Era el guardián de las alcantarillas, una monstruosidad deformada con extremidades largas y retorcidas, que parecían estar hechas de sombras. Sus ojos brillantes destellaban con malicia mientras observaba a Daniel. Paralizado por el terror, Daniel apenas podía respirar. La criatura se movía hacia él lentamente, arrastrando sus extremidades con un ruido siniestro. Sin embargo, para sorpresa de Daniel, la criatura no lo atacó. En cambio, habló con una voz gutural y sombría. ¿Por qué has venido aquí, humano? Este lugar está vedado para los vivos. Daniel apenas podía articular palabras mientras trataba de explicar su curiosidad y su búsqueda de respuestas. El guardián lo escuchó en silencio, y pareció contemplar sus palabras por un momento. Luego, habló nuevamente. Has sido advertido, pero aún así has venido. Tu valentía es intrigante, pero debes marcharte ahora.
Este lugar no es seguro para ti. Daniel estaba confundido, pero asintió con la cabeza y dio media vuelta para regresar por donde había venido. Mientras ascendía por las escaleras de metal, pudo sentir la mirada penetrante del guardián en su espalda, pero no se atrevió a mirar atrás. Al salir de las alcantarillas, Daniel se sintió aliviado y agradecido de haber escapado de esa espeluznante experiencia. Aunque no había encontrado todas las respuestas que buscaba, sabía que había sido testigo de algo extraordinario y aterrador. Desde ese día, Daniel se convirtió en un guardián de los secretos de las alcantarillas. Aunque nunca reveló completamente lo que vio, advirtió a otros sobre los peligros que acechaban bajo la superficie. Las leyendas continuaron propagándose y la misteriosa criatura siguió siendo un enigma para aquellos que nunca osaron adentrarse en lo desconocido. Así, las alcantarillas de Oaksville continuaron ocultando sus secretos en la oscuridad, recordando a todos que algunas cosas deben permanecer enterradas y que la curiosidad, aunque sea valiente, puede llevar a consecuencias impredecibles y a encuentros con lo insondable. Y así, la leyenda del guardián de las alcantarillas perduró durante generaciones. En una pequeña ciudad rodeada de densos bosques, existía una leyenda que había perdurado por generaciones. Se decía que un antiguo y tenebroso orfanato estaba escondido en lo más profundo del bosque, donde niños desamparados eran llevados para nunca más volver a ser vistos. Nadie se atrevía a acercarse a ese lugar, y las historias que circulaban sobre el orfanato eran escalofriantes. Cuentos de sombras danzantes, risas infantiles que emergían desde la oscuridad y lamentos espectrales atormentaban a quienes se aventuraban a hablar del lugar. Una joven llamada Sara había oído estas historias desde que era una niña, y aunque siempre sintió curiosidad, jamás se atrevió a internarse en el bosque para comprobar su veracidad. Hasta que un día, su mejor amiga Ana desapareció misteriosamente. La noticia conmocionó a la comunidad, pero las autoridades no encontraron rastro alguno de Ana. Sara se negaba a creer que su amiga hubiera simplemente desaparecido, y decidió que era hora de enfrentar sus miedos y descubrir la verdad sobre el orfanato. Una noche, con valentía y determinación, Sara se internó en el oscuro bosque. La luna apenas arrojaba algo de luz, y el sonido del viento entre los árboles la llenaba de temor. A medida que avanzaba, su corazón latía cada vez más rápido. Finalmente, llegó a un claro donde se erguía la ominosa estructura del orfanato. Era una vieja mansión de aspecto abandonado, con ventanas rotas y muros cubiertos de enredaderas. Sara entró cautelosamente y las sombras parecían susurrarle, como si el lugar estuviera vivo. Con una linterna en mano, recorrió los pasillos oscuros y polvorientos. De repente, escuchó una risa infantil que parecía provenir de algún lugar cercano. Siguió el sonido hasta una sala iluminada por una tenue luz, donde encontró a una niña pequeña jugando con muñecas rotas. «Hola», dijo Sara con temor. «¿Estás bien?». La niña levantó la mirada y sus ojos estaban vacíos y fríos como el hielo. Sara sintió un escalofrío recorriendo su espalda. «No puedes quedarte aquí, es peligroso», dijo Sara con un hilo de voz. La niña no respondió y siguió jugando como si no hubiera escuchado. Sara se apresuró a seguir explorando el orfanato y descubrió una habitación secreta detrás de una pared falsa. Allí, encontró un diario antiguo que parecía pertenecer a un antiguo cuidador del lugar. Las páginas estaban llenas de relatos horripilantes sobre experimentos macabros realizados con los niños y las almas atormentadas que habitaban el lugar. A medida que leía, sintió la presencia de algo siniestro acercándose. Ruidos extraños se hicieron cada vez más fuertes, y sombras retorcidas se materializaron a su alrededor. Comenzó a sentirse débil y desorientada, como si algo la estuviera absorbiendo. Entonces, vio a Ana, parada frente a ella con una sonrisa malévola en el rostro. «Ana, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado contigo?», preguntó Sara, con lágrimas en los ojos. «Lo descubrí demasiado tarde, Sara. El orfanato está maldito. Ahora formo parte de él, al igual que todos los demás». «No puedo irme, y tú tampoco podrás», respondió Ana con una voz inhumana. Sara se dio cuenta de que Ana ya no era la amiga que conocía. La oscuridad la había corrompido por completo. Trató de huir, pero una fuerza invisible la mantuvo inmovilizada. Las paredes parecían cerrarse sobre ella, y la habitación se volvía cada vez más opresiva. Mientras la malévola presencia la consumía, Sara comprendió que la leyenda del orfanato era real.
El lugar estaba habitado por almas perdidas y malévolas, atrapadas en un ciclo eterno de sufrimiento. Ahora, ella se sumaría a ellas. Desde entonces, nadie se ha aventurado en el bosque o hablado sobre el orfanato. La leyenda se desvaneció junto con los recuerdos de Sara y Ana, pero el lugar continúa. Acechando en lo más oscuro del bosque, esperando a aquellos lo suficientemente valientes o insensatos para desafiar su oscura presencia.